Bien, buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, el audio, si está llegando bien? Sí, ingeniero, se escucha. Eso es, gracias. Bueno, como les comenté el día de ayer, hoy vamos a ver cómo se aplica el método de fuerzas a cerchas. Cerchas, lógicamente, con uno o más grados de hiperestaticidad. La idea básicamente es la misma, no cambia nada. Hay que convertir la estructura hiperestática en una suma, en una superposición de sistemas isostáticos, en los cuales habrá que calcular alguna deflexión. Y superponiendo estos sistemas isostáticos, habrá que fabricar una condición o una ecuación de compatibilidad. Misma idea, solo que en el caso de cerchas tenemos más elementos, más barras, todas trabajando ya sea a tracción o a compresión, ¿no? Y eso hace que, bueno, aparezcan algunas peculiaridades en el método que vamos a pasar a desarrollar. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar el ejercicio 28 del libro, el cual pide determinar la fuerza en el elemento AD de la cercha. Identificamos la barra diagonal, esta que está acá, y se quiere únicamente la fuerza en esta barra. No se está pidiendo la fuerza en todas las barras, sino simplemente la fuerza en esta, en la barra AD. El área de sección transversal se muestra en la figura. Vamos a suponer que los elementos están articulados en sus extremos, como tiene que ser una cercha, y vamos a tomar el módulo de elasticidad como 29 por 10 a la 3 cae 6 y utilizar el método de fuerzas. Viendo rápidamente la cercha, tenemos un apoyo fijo y un rodillo por acá. Eso quiere decir que si se trata de hallar las reacciones, la cercha es isostática. En ese caso, se puede calcular las tres reacciones sin ningún problema con las ecuaciones de la estática. Sin embargo, cuando pasamos a contar el número de barras, por lo tanto el número de incógnitas, y a esto le sumamos las tres reacciones y a esto le sumamos, o más bien le restamos el número de ecuaciones que podemos fabricar. Recuerden que en el método de nodos, por cada nodo se puede fabricar dos ecuaciones. Entonces el número de incógnitas sería número de barras más número de reacciones, y eso habría que restar de 2 por el número de nodos. Y eso nos daría el número de incógnitas o de redundantes en este problema. ¿No es verdad? Vamos a notar que en total tenemos, a ver cuántas barras. Yo cuento 5 en el perímetro, más 3 interiores serían 8 barras. 8 más 3 reacciones son 11. O sea, tenemos en este problema 11 incógnitas. Las 3 reacciones más las 8 barras. 11 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? 2 por nodo. Tenemos en total 5 nodos. 2 por 5 da 10. Entonces, 11 menos 10 nos está sobrando una incógnita. Eso quiere decir que cuando empecemos a usar ya sea el método de nodos o de secciones, en algún momento nos vamos a trancar. En algún momento nos vamos a quedar sin ecuaciones y, bueno, no se va a poder terminar de resolver el ejercicio. Esto quiere decir de que esta cercha tiene un grado de hiperestaticidad igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo aplicamos el método de fuerzas si el grado de hiperestaticidad es 1? Lo que hay que hacer es deshacerse de alguna de esas incógnitas. En principio, uno puede deshacerse de cualquiera. Recuerden que las incógnitas son las tres reacciones y las fuerzas internas en las barras. Como las fuerzas, como las reacciones son fáciles de hallar, no necesitamos nada más que las ecuaciones de la estática, no tiene sentido eliminar una reacción que sí la puedo calcular. Entonces tendría que pensar en las fuerzas internas en las barras. El método funciona igual si es que nosotros eliminamos cualquiera de las fuerzas internas, cualquiera. Pero ya que en este ejercicio se pide hallar la fuerza AD, entonces vamos a eliminar la fuerza AD cabalmente, esta que está acá.
¿De acuerdo? En la realidad, esta fuerza, esta barra AD, no sabemos si está sometida a tracción o a compresión. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es adoptar, ya sea lo uno o lo otro, asumir tracción o compresión. En algunos casos se puede anticipar con cierta certeza y en otros no. Acá, por ejemplo, notamos nosotros que el extremo A está restringido, no puede desplazarse, y debido a las cargas, el extremo D de la barra tiende a moverse hacia abajo y probablemente debido a ese movimiento hacia abajo, la barra AD esté en compresión. No podríamos asegurar al 100%, ¿no?, que esto es así, pero es muy probable que la barra AD esté en compresión. Eso es lo que vamos a asumir, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto antes en estos métodos, si nuestro supuesto está mal, no hay ningún problema, el procedimiento sigue siendo válido, simplemente al final un signo nos dirá que hemos escogido al revés y ya está, damos la vuelta al sentido y eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, suponemos que la barra AD está en compresión. Ahora, tenemos que hacer desaparecer esta fuerza. La forma de hacerlo, cuando hablamos de cerchas, es suponer que la barra en cuestión, la barra D, se corta, se divide en dos pedazos. Entonces, bueno, esto es un ejercicio mental únicamente. Vamos a tener que imaginarnos que la barra D, que está en compresión, se corta. Si está dividida, por alguna razón se la ha cortado a esta barra, y la barra está en compresión, ¿cómo tendería a desplazarse cada extremo del corte que se hizo en la barra? A ver, tengo una figura que me ayuda un poquito. Esto es lo que quiero decirles. Ya que hemos supuesto que la barra AD está en compresión, entonces los dos extremos de la barra cortada van a desplazarse de manera que se van a superponer, así como estamos viendo en la figura. Obviamente esto es una exageración, se está exagerando el desplazamiento solo para que se note lo que queremos decir. ¿De acuerdo? Si esta barra hubiese estado en tracción y la cortábamos, ¿qué les hubiese pasado a los dos extremos de la barra? Si ustedes se dan cuenta, hubiese pasado algo similar a lo que tenemos aquí en la figura de la derecha. Ahorita vamos a hablar de la figura de la derecha. Pero lo que tenemos acá es esto. Si la barra está en compresión, entonces debería de traslaparse los dos extremos. Este traslape llega a ser el desplazamiento del extremo cortado. Vamos a llamarle delta, como estamos en la barra de delta AD. Fíjense que se ha mantenido todo igual como en la cercha original. No hemos cambiado nada. Lo único que hemos hecho ha sido suponer que la barra ha sido cortada. Bueno, este desplazamiento en la realidad no existe. Entonces, esta que es la estructura primaria, habrá que sumarla a una otra estructura también isostática que restituya lo que teníamos de principio. ¿De acuerdo? Noten que esta es una estructura isostática porque al haberse cortado esta barra, la fuerza acá vale cero. La fuerza en esta barra cortada vale cero. ¿De acuerdo? Y ya conoceríamos esta fuerza. Ya conoceríamos esta fuerza, o más bien, al conocer esta fuerza que vale cero, nos estaríamos deshaciendo de la única incógnita que nos sobraba. Entonces, el resto de las barras se pueden calcular sin ninguna dificultad, utilizando el método de nodos o el método de secciones, el que les guste, el que les resulte más cómodo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una cercha isostática, la de la izquierda. Ahora, para completar la superposición, ¿qué hay que hacer? Si acá se ha dado un desplazamiento tal que se han traslapado los dos extremos de la barra cortada, acá más bien tendría que abrirse una brecha, ¿se dan cuenta? Tendrían que separarse los dos extremos.
La única forma de hacer esto es ejerciendo una fuerza en los extremos de la barra cortada. Esa fuerza, la que garantiza que se restituya a la situación original, que es que no hay desplazamiento, no hay deformación en la barra D, esa fuerza no puede ser otra que la fuerza en la barra AD. Pero ya sabemos que no vamos a poder utilizar esa fuerza porque no la conocemos, y si no conocemos la fuerza, no conocemos el desplazamiento. Pero este problema ya es repetido, esto ya lo hemos visto en vigas y en pórticos. Esto se soluciona colocando una carga unitaria. Entonces, fíjense, colocamos en los extremos de la barra cortada una fuerza unitaria, tratando de abrir una brecha cuya magnitud es FAD. ¿De acuerdo? FAD. Como de costumbre, esta F minúscula representa la deformación por unidad de fuerza. Es la deformación producida por esta fuerza unitaria. Listo. ¿Cómo va a ser la ecuación de compatibilidad? Se supone que cuando sumemos estas dos, tiene que darnos 0. Para que nos dé 0, este desplazamiento F tiene que ser mayorado en una magnitud dada por exactamente la fuerza FAD. Esta F mayúscula AD es la fuerza en la barra original, esta FAD. ¿De acuerdo? O sea, en la que no se ha cortado. Bueno, esta sería la ecuación de compatibilidad, que es la misma, tiene la misma forma que en vigas y en pórticos. Entonces, el problema se reduce, tal como en vigas y en pórticos, a calcular dos desplazamientos. El desplazamiento delta AD, que lo tenemos aquí en verde, y el desplazamiento FAD, que también lo tenemos en verde. Con ese par de desplazamientos regresamos a la ecuación de compatibilidad. Conocidos los dos desplazamientos, se despeja la fuerza AD y el problema está resuelto. En este caso, solo nos pedían la fuerza en la barra AD. Pero si nos pidieran el resto de las fuerzas internas, no es ningún problema, es simplemente usar el método de nodos o de secciones para hallar las fuerzas en todas las barras. Entonces, el planteo del ejercicio sería ese. ¿De acuerdo? Puede que se vea un poquito más sofisticado que en el caso de vigas y pórticos, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no es? ¿Ya? Hasta aquí, si hay alguna pregunta, alguna observación. ¿No? Entonces veamos la solución, cómo se resuelve esto. La primera parte del problema consiste en hallar delta AD, este desplazamiento. Entonces podemos aplicar Castigliano o trabajo virtual. Tal como he venido haciendo en los ejemplos pasados, voy a utilizar trabajo virtual. Entonces es como si estuviésemos empezando un problema nuevo en el cual tenemos una cercha isostática de la cual se quiere calcular el desplazamiento en un nodo y, bueno, utilizamos el método del trabajo virtual tal como lo hemos visto en las clases pasadas. Aquí está la fórmula para delta, en general para cualquier desplazamiento. Sumatoria de n por L entre A. Recuerden ustedes, n mayúscula representa las fuerzas internas en cada barra producidas por las cargas reales. N minúscula, lo mismo, pero producido por la carga unitaria. ¿Dónde voy a hacer aplicar la carga unitaria? Pues la carga unitaria la tengo que aplicar justo en el nodo donde quiero calcular el desplazamiento. En este caso, este nodo en realidad son dos puntos, uno en el extremo de una barra y el otro en el otro extremo, que en realidad cuando no estaba cortada la barra era un punto común. Ahora que se ha cortado, aparece como si fuesen dos puntos. Entonces, sobre los dos puntos tendré que hacer aparecer una fuerza unitaria. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes
que para que se produzca el desplazamiento delta AD y podamos utilizar el método del trabajo virtual, necesitaríamos una fuerza unitaria. ¿En qué sentido? Acá yo he puesto estas dos flechas justamente para hacer notar esta situación. Delta AD requeriría una fuerza unitaria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pensando en la barra de arriba, esta, la que está arriba. La fuerza unitaria tiene que apuntar hacia dónde para calcular delta AD con el trabajo virtual. ¿Hacia dónde apuntaríamos? Tendríamos que apuntar hacia abajo. O sea, para calcular delta AD con trabajo virtual, recuerden ustedes que tenemos que obtener las fuerzas N mayúscula en todas las barras producidas por las cargas reales y N minúscula, fuerzas en todas las barras producidas por la carga unitaria. Esta carga unitaria tiene que ser esta que estoy mostrando acá en rojo, con el pedazo de arriba de la barra siendo estirado hacia abajo, como indica esta flecha roja, y el pedazo de abajo hacia arriba. Si no, no hay otra forma de que se genere este desplazamiento, como ustedes pueden ver. ¿De acuerdo? Bueno, entonces habrá que resolver de esa manera. ¿Ya? L es la longitud de cada barra y A por E será el área y el módulo de elasticidad. Para esto habrá que hacer una tabla. Esto es lo habitual. Entonces, he tratado de mostrar acá esa situación. Vean, la barra está cortada. Por lo tanto, la fuerza en la barra AD, ¿cuánto vale? Aquí en mi tabla me fijo, barra AD, 0. El resto de las barras tienen una fuerza que no es 0 y se puede calcular rápidamente. ¿De acuerdo? Acá tienen los valores para que puedan revisarlos. Lo propio para la carga unitaria. En el caso de la carga unitaria, se borran todas las fuerzas externas, o sea, esta de 5 y esta de 4 desaparecen. Y en su lugar, ¿qué tiene que haber? Únicamente una fuerza unitaria, esta de aquí, actuando en la barra cortada, justo como indican estas flechas. El pedazo de arriba con una fuerza unitaria hacia abajo y el pedazo de abajo con una fuerza unitaria hacia arriba. Conocido eso, se puede calcular las fuerzas en todas las barras. Claro, si ya tengo esta fuerza, mi problema era que me faltaba la fuerza en una barra. Si ya sé que la fuerza en esta barra es de una unidad, entonces ya dejó de ser desconocido. Y ya con esto puedo calcular las fuerzas en todas las demás barras. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, esta columna de n minúscula se obtiene de esta manera. Aquí está. Una vez se tienen las dos fuerzas, simplemente hay que ingresar a la fórmula, sumar n por L, la longitud, no la estoy copiando acá, pero es muy sencilla porque todo esto es dato, 3, 4 y 5 pies, el área es dato y el módulo E es dato también. O bueno, en todo caso, E es el mismo módulo para todos. ¿De acuerdo? Ni siquiera es necesario compatibilizar unidades, podemos dejarlo en las mismas unidades en las que está el dato original, el área en pulgadas y la longitud en pies, no hay ningún problema, es la misma. Como no estoy, mi interés no es hallar un valor numérico del desplazamiento delta AD, sino simplemente encontrar una ecuación, una expresión que yo pueda reemplazar. Y si este delta AD me aparece dividido entre el módulo de elasticidad, pero al otro lado F también está dividido entre el módulo, pues me sirve igual. No necesito realmente hallar hasta el final el módulo. Y eso lo estoy mostrando acá. El desplazamiento delta AD sale 14.764 entre E. No voy a perder el tiempo dividiendo entre E, lo voy a dejar así, entre E. Igual se va a cancelar esa E. Para el caso de la carga virtual, ocurre algo que ya he hecho notar en los otros ejemplos.
tanto la fuerza real como la unitaria son la misma. Por lo tanto, el producto de n mayúscula por n minúscula es simplemente n por n minúsculas. Y más de paso, esta n minúscula es la misma que tengo calculada hace un rato. Y para eso tengo este esquema con estas flechas que hace un rato estaban aquí y tal vez no se entendía muy bien. Para el cálculo de delta AD, yo necesito estas flechas rojas que estoy viendo. En este sentido, la carga unitaria. Pero si yo pusiera la carga unitaria al revés, como indican estas flechas oscuras, las fuerzas internas en las barras tendrían la misma magnitud, todas, solo con el signo cambiado. O sea, en vez de estar en tracción, estarían en compresión cada una. Eso quiere decir que estas n minúsculas que hemos calculado aquí son las mismas que vamos a requerir más adelante. Solo que, para más adelante, habrá que cambiarle el signo. En vez de, por ejemplo, menos 0,8 será más 0,8. Pero cuando yo multiplique por la misma n, porque eso es lo que veo acá, n cuadrado, que sea más o sea menos, da lo mismo. Va a dar el mismo resultado positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ni me voy a molestar en volver a calcular estas fuerzas. Ya las tengo, las fuerzas n minúscula ya las tengo calculadas. Es simplemente usar las dos fórmulas y verificar que sale en el primer caso 14.764 y en el segundo 63.68. Nada más. Con este par de fuerzas calculadas, uno puede ya ingresar a la ecuación de compatibilidad. Pero claro, alguien dirá, ¿pero cómo es esto? Si estábamos calculando solamente delta AD, y en mi planteamiento habíamos dicho, necesito delta AD y luego necesito FAD. Pero fíjense que este FAD, que se calcula con las fuerzas unitarias yendo en este sentido, nosotros lo habríamos calculado con las fuerzas unitarias yendo en el otro sentido. O sea, cámbienle estos sentidos al revés, pero el resultado es el mismo. Lógicamente es el mismo, solo cambia el signo. Es esto. Por eso he puesto estas flechas aquí. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que estamos calculando. ¿Hay alguna diferencia? Pues en magnitud ninguna, es la misma. Solo que el resultado es, en un caso se traslapa y en el otro se abre una brecha. Pero no hay más diferencia. Entonces, lo cierto es que ya se puede reemplazar en la ecuación de compatibilidad y el resultado final da esta fuerza AD de 0.23 kilolibras. ¿De acuerdo? Hay que dividir delta entre F. Aquí delta valía 14 y F valía 63. Ambos están divididos entre E, se cancelan y el resultado final da 0.23 Kelvin. Kilolibras. Kips. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, tendríamos esa fuerza, podemos chequear en nuestro problema original. Cinco kips. Aquí hay 4 kips. ¿Cuánto fluye por esta barra diagonal? Nuestro cálculo nos indica que esta barra van a pasar 0.23 kilolitros. O sea, es un resultado razonable, completamente razonable. ¿De acuerdo? Ese es el cálculo. ¿Sí? Entonces, claro, yo lo he dejado para el final, igual en el libro de Hibbeler lo dejan para el final, porque si bien es el mismo método, otra vez, todo es igual, pero cuando se lo ve aplicado a cerchas puede resultar hasta cierto punto un tanto confuso, tanto engorroso. Entonces yo necesito que ustedes le den una revisada al ejemplo resuelto que está en el libro, no lo vamos a resolver aquí porque está en el libro, lo pueden ver ustedes, más esta grabación con estos resultados y ya con eso debería de estar entendida esta situación. ¿Ya? Entonces, si hay alguna pregunta sobre el planteo, antes de que ustedes se pasen a verificar algunos de estos valores, les voy a pedir que calculen n mayúscula y n minúscula, de ser posible todo, ¿no? Y si no, por lo menos verificar algunas de las fuerzas. ¿Ya? Antes de eso, si hay alguna pregunta del planteo, por favor, les escucho.
¿no? Bueno, entonces, a ver, unos minutos para verificar algunos de estos resultados. Esta columna de n mayúscula se obtiene a partir de este sistema que estamos viendo, donde la barra AD, al haber sido cortada, tiene una fuerza que vale cero, ya lo sabemos de entrada. Entonces, a partir de ahí se puede hallar las fuerzas en todas las barras. ¿De acuerdo? Al ser externamente isostático, quiero decir, las reacciones permiten ser calculadas, son solo 3 reacciones y estamos en el plano. Entonces esas reacciones se calculan y luego por nodos o por secciones se hallan las fuerzas en todas las barras. A ver, vamos trabajando por favor y me van confirmando la columna de n mayúscula para este sistema. Yo voy a desactivar momentáneamente el audio, pero si hay alguna consulta, por favor la hacen simplemente. Unos minutos, unos 3, 4 minutos para que ustedes puedan verificar algunos de estos valores y ya después podrán hacerlo fuera de línea, podrán verificar el resto, ¿ok? Trabajando.
Bien, han tenido un tiempo para revisar los números. Entonces, me gustaría saber si coinciden, si han logrado sacar estos resultados, por favor. ¿Alguien que haya podido verificar alguno de estos? La columna de N mayúscula se obtiene directamente de esta cercha que estamos viendo acá. Es como si estuviésemos prácticamente resolviendo una cercha en la cual la barra AD no existe, ¿no? Pues si su fuerza es cero, es como si no estuviese ahí, ¿no? Entonces, estaríamos ante un problema de isostáticas bastante sencillo, en el cual simplemente hay que hallar las fuerzas en todas las barras, todas se pueden calcular, ¿ya? Bueno, si no han hecho el cálculo, por favor háganlo. Este tipo de ejercicio basta resolverlo una o dos veces y listo, ya se entiende la idea, ¿de acuerdo? Es un poco laborioso, pero se entiende la idea. Entonces, vamos a aceptar estos valores que tenemos acá. La convención habitual de positivo tracción, negativo compresión. Y ese sería el resultado para esta cercha. Ahora, la otra, la que trae a la fuerza unitaria. ¿Cómo se tiene que resolver? Como de costumbre, borramos las fuerzas externas, en este caso la de 5 kips y la de 4 kips. Borramos. Y en su lugar colocamos una fuerza unitaria. ¿Dónde? En el nodo en donde se quiere calcular el desplazamiento. ¿Cómo esperamos que se dé el desplazamiento? Estamos resolviendo el caso de delta, este delta que está acá. ¿Cómo esperamos que se dé el desplazamiento? Pues esperamos que se dé un traslape. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ir la fuerza unitaria? Tiene que ir como se ve aquí en rojo. Porque si la pusiéramos en este otro sentido, estoy hablando de las barras de arriba y la de abajo, ¿no es verdad? Se entiende. Si las pusiéramos como están las flechas oscuras, más bien se abriría una brecha en vez de traslaparse. Entonces, obviamente, este no es el caso, sino lo que está en rojo. Este es el caso. ¿No es verdad? Entonces, regreso a esta cercha, a esta que está acá, borro la fuerza de 5, la fuerza de 4, y en su lugar coloco esas flechas de 1 y 1 que mostré hace un momento, en este extremo. Ya no es cero la fuerza acá, no es cero, pero es conocida. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza? 1. La fuerza en los dos extremos de la barra rota vale 1. Y en realidad esa fuerza la traslado directamente a los nodos. Fíjense, aquí podríamos hacer un trazo. Estamos poniendo una barra, una fuerza aquí y otra aquí, de 1. Estas se han eliminado. Ahora estamos resolviendo este problema. Entonces, esta fuerza que está en la barra de abajo, esta fuerza de 1, en realidad llegaría a ser esta misma. O sea, aquí tendríamos la fuerza unitaria. Y si ustedes analizan este nodo, al no haber fuerzas externas, no hace falta calcular las reacciones ni nada por el estilo. No hay ninguna fuerza de reacción aquí. No pueden haber reacciones porque no hay fuerzas externas. Entonces, simplemente tiene que haber equilibrio en el nodo A. Y habrían dos incógnitas, la fuerza en la barra vertical y la fuerza en la horizontal. Por equilibrio del nodo se van a hallar las dos fuerzas. No hay reacción en A, eso tiene que entenderse. Para este caso no hay reacción en A porque las fuerzas externas han sido eliminadas, no hay reacción, acá vale cero. ¿De acuerdo? Conocidas las fuerzas en estas dos barras, se procede a hacer lo mismo en los demás nodos, de la manera habitual. Y vamos hallando todas las fuerzas que nos faltan. Como el problema es isostático, no nos vamos a trabar en ninguna parte. Vamos a poder terminar de recorrer toda la cercha y hallar todas las fuerzas que necesitamos. Esa es la idea. Entonces, para este caso de la fuerza unitaria, aquí está la columna con n minúscula, como pueden ver aquí. Entonces tenemos n mayúscula, n minúscula, y ya podemos pasar a completar la tabla.
Ahora, aquí yo he añadido la columna del n cuadrado simplemente porque cuando vayamos a calcular FAD vamos a necesitar n por n. Es cierto, estas n minúsculas yo las necesito al revés, es decir, con otro signo. En vez de menos 0,8 más 0,8. Pero ¿qué importa? Porque al final, cuando yo lo reemplace en la ecuación de la sumatoria, necesito n al cuadrado. Entonces, da igual si es menos 0,8 o si es más 0,8, cuando está al cuadrado es lo mismo. Entonces, lleno la columna del n cuadrado de una vez. La del L es la de las longitudes, el área, bueno, es dato, y tengo todo para calcular delta AD. O sea, yo estaba intentando calcular solamente delta AD, pero lo bueno es que esta n minúscula que yo necesitaba para calcular delta AD es la misma que yo necesito para calcular FAD. Entonces he ganado tiempo. Tengo todo para las dos sumatorias. De una vez puedo sacar ambas. Entonces una sale 14 punto algo, la otra sale 63 punto algo. Y reemplazando en la ecuación de compatibilidad, el resultado es 0,23 kilolibras. Ese es el procedimiento. ¿Ya? Si hubiesen más barras incógnitas, el procedimiento se podría seguir aplicando, pero la verdad es de que el método se hace muy enredado para más barras, ¿no? Para una todavía es razonable, pero ya para más barras es demasiado. Entonces, vamos a volver a ver cerchas hiperestáticas de aquí a unas cuantas semanas, cuando ya estemos en el último tema del curso, en el de matriz de rigidez. Bueno, ahí veremos un método, el más eficiente de todos para resolver cerchas. Este está bien para un grado de hiperestaticidad. Más que eso, no sirve. ¿Ya? Bueno, entonces aquí termina el ejemplo. Por favor, ustedes hagan el ejercicio. Ojalá puedan hacerlo ya sea solos o con ayuda del auxiliar, etcétera. Vean, pero tienen que terminar de hacer el cálculo. Si hay alguna consulta, por favor. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. En el momento de reemplazar en la tabla, en las fuerzas internas N, de la N minúscula, en la A de, no, ¿por qué no lo tomamos en cuenta en la tabla? Está como un guión nomás. Ah, aquí. Sí. Sí, Ya. Ok, sí. Lo que pasa es que esta barra en realidad no existe. Es como si fuese una fuerza la que tuviésemos aquí. A ver, esta n minúscula, para el cálculo de delta, no cuenta, ¿verdad? Porque como viene multiplicada por n mayúscula y n mayúscula es 0, da igual el número que venga acá. O sea, para este cálculo, da igual que exista o no existe este valor. Pero para este otro, no da igual. Para este ya es importante. Lo que ocurre es que el método del trabajo virtual se aplica sobre todas las barras de la cercha. Pero la barra de, en realidad, así cortada, no cuenta como barra, entonces no se calcula nada acá. Es como si dijéramos simplemente, olvidémonos de estos dos pedazos, ¿no? De la barra cortada, y simplemente coloquemos una fuerza unitaria en este punto, como lo he mostrado. Y de la otra barra cortada es como si trasladáramos al nodo D y pusiéramos ahí la fuerza unitaria yendo hacia abajo. Entonces, la verdad es de que no necesita formar parte de la tabla, definitivamente. ¿Ya? Y bueno, se hace la sumatoria y listo. Y así va a dar esto. ¿Ok? está bien, Inge, gracias. Sí, es cierto. Ok. Eso es. Tienen un ejemplo en el libro. Sería muy bueno que lo revisen también. Y eso es. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra consulta? Ok. Este ejercicio generalmente lo hacíamos en la clase presencial y de nuevo, ¿no? La metodología era dejar al curso trabajando, pero generalmente esto toma unos entre 20 a 30 minutos terminarlo, ¿no? Y en esta modalidad en la que estamos no tiene mucho sentido quedarnos 20 minutos esperando conectados, ¿no?
pero el trabajo se traslada a cuando nos desconectamos y a cada uno tiene que pasar realmente esos 20 minutos haciendo el ejercicio. ¿De acuerdo? Es importante que lo hagan. Bueno, con esto concluimos la parte dedicada a las cerchas y prácticamente también nuestro temario, salvo porque hay unos casos interesantes que también vale la pena estudiar, que no están en el libro de Hibeler, ¿no? Por alguna razón, ejercicios con geometría circular no aparecen, al menos en la parte de hiperestáticas. Pero nosotros vamos a colocar algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el problema del arco hiperestático semicircular que estamos viendo en la pantalla. No es extraño que tengamos aplicaciones prácticas con geometría circular o al menos curvilínea, no necesariamente tiene que ser circular. Puede ser parabólica, puede ser una catenaria o cualquier otra geometría no rectilínea, ¿no? Arcos en general. Puentes, por ejemplo, tenemos un tipo de puente que justo se llama así, puente arco. Acá en la ciudad tenemos un ejemplo bonito en el puente Antesana, es un puente arco y así. Hay más de un ejemplo de este estilo. Entonces, vamos a suponer que queremos resolver este problema. Es un arco semicircular. Por lo tanto, para el arco el único dato importante es el radio, ¿no? El centro de curvatura que está justo aquí y el radio que es conocido, R. La carga es esta carga que ven acá arriba. En la realidad esta carga puede provenir de un tablero, puede ser un puente de tablero superior y bueno, la carga distribuida llega de esta forma. ¿De acuerdo? W es la carga. El área de sección transversal es A, obviamente estamos hablando del arco, ¿no? El área de sección transversal es A, la inercia es I. La inercia habrá que calcularla dependiendo de la geometría, si es rectangular, con la fórmula habitual, o con la que corresponda según la geometría. El módulo de elasticidad dependerá del material. Generalmente los arcos se hacen de hormigón, incluso se puede hacer de piedra. Resulta que los arcos trabajan prácticamente en su totalidad a compresión. Entonces, la piedra funciona muy bien. El hormigón, sin necesidad de mucho refuerzo, funciona muy bien también. ¿No es verdad? Bueno, entonces el módulo de elasticidad depende del material. Vamos a utilizar el método de fuerzas. Construir después el diagrama de momentos y cortantes y obtener un resultado numérico para este módulo, esta sección de 20 centímetros de base por 5 de alto, un radio de 4,5 metros y una carga de 2 kilonewtons sobre metro. Entonces, prácticamente el ejercicio, en su parte importante, corresponde al inciso A. Nos damos cuenta que al ser un arco apoyado en A y en B de forma fija, trae 4 reacciones, 2 por apoyo. Se encuentran ahí. Entonces, evidentemente, hay una redundante. Si es que uno de estos apoyos hubiese sido un rodillo, el ejercicio era más fácil, directamente era isostático el arco. Y eso ya lo han visto en el curso de isostática. Pero no, acá nos sobra una reacción. Entonces, de nuevo, el método consiste en eliminar alguna de esas 4 redundantes. ¿Cuál? Bueno, cualquiera, da lo mismo. Hay algo que resalta en este ejercicio y es la simetría. La simetría del problema asegura que las dos fuerzas horizontales tienen que ser iguales, no cero. Y eso es algo interesante. Cuando la geometría es rectilínea, si la carga externa es toda de gravedad, toda vertical, las reacciones horizontales en los apoyos valen cero. Pero cuando la geometría es curvilínea, como en este caso un arco, a pesar de que la carga es solamente vertical, la carga fluye por el arco y cuando llega al apoyo, llega con una componente horizontal y una vertical. Eso hace que la reacción horizontal exista. No es cero. Nosotros podemos asegurar a golpe de vista que AX y BX son iguales. Pero lo que no podemos decir es que AX y BX valen cero. Son dos cosas distintas. Lo mismo ocurre en la vertical. Es evidente que las dos verticales son iguales y obviamente no son cero. De hecho, en este caso es más fácil todavía el problema porque tendríamos que distribuir la carga total en las dos
verticales, y como hay simetría, pues uno se queda con la mitad y la otra con la otra mitad. Entonces, básicamente el problema se reduce a hallar las horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos el método justamente para una de las horizontales, por ejemplo, la de B. Entonces, fíjense, se ha cambiado el apoyo fijo por un rodillo. Ahora tenemos solo 3 reacciones, las cuales se pueden hallar sin ninguna dificultad. El desplazamiento delta B es el que hay que calcular, porque ahora, al ser este un rodillo, hay la posibilidad de un desplazamiento a la derecha delta B. ¿De acuerdo? Ese desplazamiento en la realidad no existe. Para eso, colocamos una carga unitaria que obliga a desplazarse al apoyo B a la izquierda, en una magnitud dada por FB. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que la ecuación de compatibilidad es que delta B más este desplazamiento F, pero multiplicado por la reacción Bx, tiene que dar 0. Entonces el problema se reduce, al igual que en todos los ejercicios anteriores, solamente a resolver 2 desplazamientos. De ahí la utilidad, por eso tanto tiempo nos hemos dedicado a resolver solo desplazamientos. Entonces, habrá que usar alguno de los métodos, Castigliano, trabajo virtual, para hallar delta B y luego FB, finalmente reemplazar en esta ecuación y hallar la reacción Bx. ¿De acuerdo? Eso es lo que se muestra acá, el cálculo de delta B en principio. Voy a utilizar una vez más el método del trabajo virtual. Para esto, ¿qué necesito? La ecuación es la que tengo acá. Tengo que integrar sobre toda la estructura, en este caso sobre todo el arco, el momento m mayúscula por el momento m minúscula dividido entre EI. ¿Verdad? Ahora, la variable para recorrer el arco no tiene sentido que sea X o Y o una variable lineal. Lo más simple es recorrer con una variable angular, tita. Tita entonces es 0 sobre esta línea y nos permite recorrer en el sentido horario hasta darle la vuelta, hasta llegar a 180 grados o pi radianes. Y eso es lo que estoy diciendo acá. El ángulo tita me va a permitir integrar desde 0 hasta pi el arco completo. Pero aquí hay que tener un cuidado. Estaríamos trabajando en coordenadas polares. En ese caso, para recorrer todo el elemento diferencial no es d tita, sino es r por d tita. Deben acordarse de eso, lo han tenido que ver en sus cursos de isostáticas. Entonces, ese pequeño detalle, esta r que se coló aquí, viene de esa situación. El elemento diferencial sobre el arco no es d tita, es r por d tita. Eso es lo que estoy colocando aquí. El resto es lo mismo. Tengo que hallar m mayúscula y m minúscula como función de tita. ¿Qué se hace? Se define una sección. Aquí está, justo donde está el ángulo tita. Acá coloco el momento m mayúscula en el corte, tita. No quito las cargas externas, sigue actuando la carga externa que está acá. Habrá que calcular las reacciones en A, horizontal y vertical. Estas se calculan fácilmente porque el sistema es isostático. Ahora sí, la reacción horizontal vale 0. La reacción vertical es simplemente omega por R. ¿No es verdad? Nos damos cuenta que la resultante de W es W por la longitud total, que es 2 veces R. Pero dividido entre 2, porque cada apoyo se queda con la mitad, queda simplemente W por R. Entonces ya conozco estas dos reacciones y puedo sacar los momentos en el corte. Ese momento llega a ser, bueno, le he llamado A'Y o WR, aquí está, por el brazo. ¿Cuál es el brazo de esta vertical? Bueno, es esta distancia hasta el corte. Y esa distancia no es más que R menos R cos tita, que se nota claramente, ¿no? Todo esto es R y desde aquí hasta el centro es R cos tita. Entonces, R menos R cos tita. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta primera parte
AX ni siquiera viene al caso de haberla colocado porque AX' vale 0, o sea, este término no cuenta. Y el de W es simplemente la resultante de W por esta longitud. ¿Cuánto es esa longitud? Es otra vez R menos R costita, por el brazo, que es R menos R costita medios. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta es la expresión, AX vale 0, y eso es lo que voy a calcular. ¿Sí? En el caso del momento M minúscula, todo se cambia por una fuerza unitaria. ¿Dónde se pone la fuerza unitaria? Acá abajo. Aquí. La fuerza unitaria, eso sí, no como se está indicando acá, sino apuntando a la derecha, porque yo estoy resolviendo el caso de delta B. ¿No es verdad? Colocamos la fuerza unitaria apuntando a la derecha, borramos la carga W y volvemos a hallar la ecuación de los momentos. Ustedes podrán verificar que esta ecuación de m θ es simplemente R sin θ. Claro, para esa nueva estructura no hay reacción vertical, las verticales se hacen 0 y la horizontal vale 1. Entonces es R sin θ. Esto vale 1. ¿Cuánto sería el momento en este corte debido a una fuerza que vale 1? Bueno, 1 por el brazo. ¿Y cuánto es el brazo? Bueno, ahora es la distancia vertical, que es R sin θ, que es lo que estamos poniendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, conocidas las dos ecuaciones de momentos, simplemente se reemplaza y se procede a integrar. Para el caso de FB, nos damos cuenta que la fuerza real y la fuerza unitaria son lo mismo, solo que con la flecha apuntando, así como estoy indicando en esta figura, a la izquierda. Hace un rato, para calcular esta M minúscula, yo he tenido que imaginarme esta misma estructura que estoy mostrando acá, pero con la fuerza unitaria a la derecha. Por si acaso, para que ustedes verifiquen los signos, ¿no? Ya he mostrado esto y he explicado varias veces que no es casualidad que esto ocurra. La fuerza unitaria que necesito para calcular delta B es la misma unitaria que voy a utilizar después para hallar FB, con la única diferencia de que para el cálculo de delta la unitaria apunta a un lado, en este caso a la derecha, y para F apunta al otro lado, en este caso a la izquierda. Pero hago todo el cálculo para delta, aquí está bien calculado para delta con los signos correctos, y para el F, como viene la ecuación de momentos con el signo negativo, pero multiplicada por el mismo m minúscula, entonces el signo negativo da igual que lo ponga o no lo ponga, igual esto es m cuadrado nomás. ¿No? Entonces, al final de cuentas, este m de θ, si somos estrictos, nos hubiera salido menos r sin θ, pero el otro es menos r sin θ también, el resultado sigue siendo r cuadrado seno cuadrado de θ. Entonces, puedo integrar ambos lados, y el resultado lo tenemos, no lo tenemos. El resultado, les pido que lo saquen, por favor, el resultado de la integración de estas dos. A ver, guárdense esta pantalla y les voy a pedir para el arranque de la clase de mañana que me digan cuánto sale el resultado de la integración. ¿De acuerdo? Este ejercicio con la curva, con esta curva circular, es muy ilustrativo, muy interesante. En la práctica se ha visto que hay mejores geometrías que la geometría circular, pero de eso les voy a comentar un poco el día de mañana, tras que veamos el resultado final de este par de integraciones. Entonces, por favor, quedo a la espera de que ustedes puedan, a modo de revisar el planteo, ¿no? Cerciorarse de que todo esto está bien, me den el resultado de las dos integrales por separado. ¿De acuerdo? Acá me voy a detener. Si hubiese alguna pregunta que quieran hacer, por favor. No hay preguntas. Listo, jóvenes. Eso es todo entonces. Nos desconectamos. Buenas noches a todos y hasta el día de mañana.